en principio la entrevista es a propósito de este libro, Lejos de mí decirles, que es un libro que reúne su trabajo poético, de alguna manera hasta 2016 por lo menos. Y así es. ¿qué sensación le produce ver su obra reunida en un libro? Finalmente es como un recuento, una suerte de corte de caja, ¿no, man? Sí, es una sensación extraña porque, por un lado, felizmente se llamó poesía reunida, no poesía completa, porque si no, uno no podría seguir escribiendo. Pero primero yo fui muy reticente a la edición, pero gracias a la insistencia de Gerardo González de Aldus, originalmente, y de Inti García Santamaría y de Mónica Nepote, los amigos mexicanos, me decidí a sacarla y ahora estoy muy contento con esa edición. En fin, es interesante ver todos los libros juntos. Yo soy más lingüista que poeta. Es decir, creo que la poesía es lingüística por otros medios. Y entonces mi interés es esencialmente por el lenguaje, por lo que le hacemos al lenguaje y por lo que el lenguaje nos hace a nosotros. Más interesado en el lenguaje, digo, que en la literatura como institución social o como forma cultural, etc., ¿no? Me interesa más el lenguaje. Mis amigos lingüistas dirán que no soy lingüista cuando hago poemas, pero yo sí creo que lo soy, o sea que es una forma de hacer lingüística, extraña, pero... Eso iba a preguntar, ¿se puede dejar de ser lingüista? Desde comienzos, desde 2012, 2013, mi interés es cada vez más el de confluir, por así decirlo, pensamiento poético con el pensamiento lingüístico. Es decir, en términos de formas de expresión, de conectar el ensayo con el poema. Hoy en día, tanto el poema como el ensayo son las formas más interesantes de la producción literaria, ¿no? Sobre la novela o sobre el cuento o sobre el teatro. Pero, en fin, es mi opinión personal. ¿Pero por qué? A ver, dígame por qué. Por varias razones. Una razón es que son las dos formas que están más alejadas del mercado. Desgraciadamente la novela está demasiado pegada al sistema últimamente. Y no solamente al sistema, sino a la visualidad. A mí me da la impresión de que la novela, en general, a veces exagero, pero que la novela contemporánea quiere ser un arte visual, quiere parecerse al cine. De hecho, el más grande elogio para muchos de los escritores de novela contemporáneos es pronto será una película, ¿no? Cuando escriben una novela. El ensayo y el poema están más alejados de eso, están más alejados de esa circulación mediática comercial. Creo que esa es una de las razones por las cuales el poeta y el ensayista se pueden dar el lujo de ser un poco más radicales en sus propuestas y en tratar de tasajear el lenguaje de manera un poco más. Creo que además al poema la gente regresa, no lo abandona. Es decir, cuando hay un poema que le gusta, le sigue dando vueltas, regresa a él, encuentra nuevas cosas. En la novela contemporánea es muy difícil haber leído la misma novela dos veces. ¿Usted lo ha hecho? ¿Qué novelas ha leído dos veces? No, yo he leído varias veces, pero novelas del siglo XIX, o digamos Moby Dick, que siempre lo digo, pero es como mi novela favorita, ¿no? Y la he leído entera varias veces y por partes muchas más veces. Pero novelas contemporáneas, actuales, como que se me caen de las manos, o sea, no puedo regresar a ellas, ¿no? Son casi solo formas de entretenimiento. El Como boom. ver dos veces una misma película de Netflix. ¿Qué relación tiene con el boom latinoamericano, Mario? Yo ninguna. Lo leí mucho porque, pero o sea, cuando yo estaba en la escuela, claro, era lo que había que leer, y lo leí casi entero y muchísimo, y 100 años de soledad fue un descubrimiento absolutamente increíble, y Cortázar también, y Fuentes también, en fin, el boom ampliado, digamos. ¿Y ¿no? Vargas Llosa? ¿Quién es? ¿Así de plano?
¿Así tan Fíjate, radical? no, mira, hay, 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 hay tres formas de verlo. La primera es como escritor. Como escritor, cada vez escribe peor. Sí, tiene dos, tres novelas iniciales que son buenas novelas. O sea, Los perros, por ejemplo, o La casa verde. Hasta Conversación en la catedral. Sí, como escritor, pero las últimas, no sé, ya ni las leo realmente, me aburren mucho. Como miembro de la alta sociedad, puede hacer lo que quiere con su vida. Realmente no me interesa si sale o no sale en la carátula de Hola. Y como político es un cretino, ¿no? O sea que no sé si vale la pena incidir en él. Usted pertenece a la generación inmediatamente posterior, pero en la que siento que usted, por ejemplo, su poesía no tiene poco, por decir nada, que ver con el imaginario de En entonces. novela lo que está de moda era el realismo mágico y nunca me agarró. Eh, en poesía lo que estaba de moda era una poesía más comprometida, digamos, con cuestiones políticas, sociales evidentes, digamos. Eh, y si bien mi poesía es, creo yo, política en muchos aspectos, no lo es en ese sentido en el que se fuerza al poeta a tener un compromiso social, porque creo que al que hay que forzar es al ciudadano, no al poeta. La misión del poeta es escribir un buen poema. Si quieres, como he dicho, tumbarte al gobernante de turno, no escribas un poema, o sea, sale a la calle. Si hay alguien que padece hambre, no escribas un poema, dale un pan. Es decir, los deberes que tenemos como poeta y como ciudadanos no siempre son los mismos. Escribir un buen poema. Es un Escribir buen poema. un buen poema es un poema, vamos a decirlo de otra manera. Un mal poema lo escribe cualquiera. ¿Ya? Un buen poema es un poema que le hace algo al lenguaje. Es decir, es un poema que te hace reflexionar sobre el lenguaje. No solamente sobre el lenguaje. Obviamente obviamente hay emociones, hay sentimientos, hay cosas que se cuelan en todo eso, sin duda. Pero esencialmente no es lo que dices lo que te va a hacer un puesto como poeta o no poeta, sino el cómo lo dices o lo que haces con el lenguaje. Y yo a veces pongo el ejemplo de el primer verso de Los Heraldos Negros de César Vallejo, es hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Si Vallejo hubiera escrito no hay golpes en la vida tan fuertes, yo lo sé, hubiera cambiado algo nuestra apreciación estética del poema de Vallejo. No, hubiera dicho una cosa distinta, claro que hubiera dicho algo distinto. Pero por eso muchas veces nos quedamos queremos averiguar qué es lo que dice el poema y no lo que el poema está haciendo. Y lo que el poema está haciendo es jugando con cosas que son casi presemánticas, como el ritmo, la prosodia, el movimiento del poema, etc. Entonces no digo que, claro, nosotros todos los poetas trabajamos con palabras y las palabras tienen referentes, dicen cosas, etc. Pero no se agota ahí. Creo que hay cuestiones por fuera que son tan importantes como qué palabras usa. Finalmente, el lenguaje es lo que nos identifica y es lo que nos da identidad, ¿no? Y ahorita que lo escuchaba, Mario, tengo aquí un verso que me gusta mucho de usted. Dice, ni siquiera una buena acción es tan buena como ninguna acción. Creo que eso desmantela en 11, 12 palabras todo lo que este compromiso político que debería del poeta, de la literatura, etcétera, ¿no? Sí, no sé si, creo que está en mi primer libro Uh-huh. ese verso, ese par de versos. Y probablemente estaba demasiado influido por ciertas lecturas taoístas en ese momento. No sé si lo escribiría el, el día de hoy, pero en Pero ¿no fin, le parece que tiene razón? que ninguna acción, no, una buena acción no es tan buena como, Ni siquiera una ¿cómo buena le, acción es tan buena como ninguna acción.
Sí, claro. Es que ahí el problema es que, ¿qué es una buena acción? ¿No? O sea, lo que pasa por una buena acción casi sería mejor ninguna acción. En ese sentido, sí. ¿Cómo lo En ese cambiaría? sentido. Jugando como juega con el verso de Vallejo, ¿cómo lo reescribiría? No, yo no osaría tocar ningún un verso de Vallejo, Ujú. pero yo lo reescribiría como haz algo. Algo. Ahora, ahora, Si sale bien, si sale mal, si es bueno o si es malo, no sé, pero haz algo. ¿cómo nos estamos hoy relacionando con el lenguaje, con Internet, con lo que está pasando, con la poesía? Ya, ¿Creen? mira, el pequeño comentario que hiciste a tu pregunta anterior, cuando comenzaste, hablabas que el lenguaje nos identifica a nosotros Ujú, como seres humanos. Estoy hablando del lenguaje verbal, ¿no es cierto? Es esto que estamos haciendo nosotros ahora. Eh, Hay una serie de operaciones que hacemos con el lenguaje verbal, que no se pueden hacer con ningún otro lenguaje. No se puede hacer ni con la música, ni con la pintura, ni con las imágenes visuales, etc. Por ejemplo, contradecirnos. La contradicción es algo que solamente podemos hacer con el lenguaje verbal. O la negación, solamente podemos negar con el lenguaje verbal. Por eso cuando los lenguajes verbales se vuelven muy simbólicos, muy visuales, para mí a veces son problemáticos. Porque si vamos a lo que tú llamabas esto que nos hace, nos identifica como seres humanos, lo que nos identifica es el lenguaje, sí, pero el lenguaje que admite contradicciones y que admite negación. Y que admite otra cosa que es muy igualmente importante, que es preguntar. Solamente se puede preguntar con el lenguaje natural, no se puede preguntar con música, no se puede preguntar con pintura, con imágenes visuales, etc. Y nota que negar, contradecirse y hacer preguntas son tres pilares de la resistencia de cualquier ciudadano o ser humano frente al poder. En el 1972, Deleuze y Guattari dijeron que el enemigo público número uno del sistema capitalista es el lenguaje verbal. Por estas razones, porque el lenguaje es el que nos permite cuestionar, hacer preguntas, negar, resistirse. Lenguaje verbal como enemigo del capitalismo, como Por enemigo supuesto, público. ¿Sí? por supuesto. Yo creo que sí. Yo creo que al capital no le interesa la palabra, ¿no es cierto? No le interesa el lenguaje. Al contrario, no le interesa que la gente no hable, ¿no? No hable en el sentido fuerte, sino en el sentido de que piense, en el sentido de que se haga preguntas, en el sentido de que niegue, o en el sentido de que admita una contradicción, ¿cierto? Que las cosas no son tan fáciles. O izquierda, o eres de izquierda, o eres de derecha, o estás arriba, o estás abajo, o lo que fuera. No, yo creo que al contrario, la virulencia con la que el sistema trata de aplastar el lenguaje humano es notable. Es cada vez poemas más robustos, y también un cambio en el sentido de la ironía. Ahí, hábleme de su Cuando traducción. dices más robustos, lo dices ¿por qué? ¿Por la extensión? Por la extensión, me refiero Sí, a más amplios, sí, más largos, versos más largos incluso. sí. Sí. Que es algo que siempre, no, siempre no, que es algo que me interesa mucho, es decir, cómo se sostiene un poema largo, o sea, toda la estructura que necesitas para que el poema largo no aburra ni se caiga solito por falta de armazón. Eso me interesa, eso me parece un procedimiento interesante. Son más complicados, no, sí, no, sí, son más complicados que hacer que un haiku, no creo, porque son igualmente, tienen problemas distintos. Eh, y en relación a la ironía, creo que siempre estuvo ahí, solamente que antes era más juguetona, creo, ahora se ha vuelto un poquito más ácida, me da la impresión, pero eso depende del lector. Y en su caso también del autor. También si se vuelve más ácida, a lo mejor es porque hay más, no quiero decir desengaño o resignación, pero hay Irritación, resignación. irritación. Yo creo que hay Irritación. más irritación de parte mía. Sí, sí, sí. ¿Qué lo irrita, Mario?
La estupidez humana, pero estamos tan, somos tan parte de ella que ya no creo que sea justo irritarse, ¿no? Eso Es es decir, divertido. manifestaciones de estupidez así palpables, ¿no? En la calle. No sé, ahora, por ejemplo, con la pandemia, que todo el mundo se ha conseguido un perrito, ¿no? Como forma de compañía. Y entonces se han visto obligados a sacarlos a la calle, claro, porque tienen que mear, hacer sus cosas, los perritos, y pasearlos. Pero entonces salen, al menos esto ocurre por donde yo vivo, salen con sus perritos con unas correas como de 6, 8 metros a caminar por las veredas. No se puede, una persona que no puede caminar porque el perro va haciendo zigzags, entonces tienes que pasarte al otro lado. La persona que pasea el perro no le parece que ningún acto de civismo esté involucrado en esto, ¿cierto? Que hay gente pues, que tiene derecho a caminar por las veredas. Esas cosas me irritan, casi las cosas más pequeñas me irritan. Los perros han logrado irritarme mucho últimamente. No, ya no le preguntaré si tiene perro. No, también queda claro No, que no tengo ni. No. Ahora, la estupidez humana, la pandemia nos hará más o menos, o nos habrá hecho más o menos estúpidos. No creo que haya variado eso. Creo que es decir, nos ha manifestado ciertas formas de estupidez que son notables, ¿no? Es decir, la noción de evidencia. ¿Qué cosa es evidencia para un ser humano en base a la cual tú haces A, B o C? Se ha diluido, ¿no es cierto? O sea, el que mi abuelita me dijo de que a una persona que le pusieron la vacuna le dolió el oído, entonces no me vacuno, es más evidencia que el hecho de que en este momento el 90% de las muertes por COVID en el Perú es gente que no se ha vacunado. Pero eso no parece ser una evidencia, ¿no es cierto? Y entonces, la noción misma de lo que es evidencia o lo que pasó con el proceso electoral peruano, ¿no es cierto?, en el que ganó el actual presidente. Los fujimoristas, incluidos el marqués, nada, no había evidencia que pudiera convencerlos de que el triunfo había sido legítimo del señor Castillo. Y así creo que la noción de lo que resulta ser una evidencia en base a la cual nosotros actuamos de una manera o de otra, se ha roto, ¿no? Ya que tocó el tema de Pedro Castillo, pues aprovecho y le pregunto. Ya sé que la poesía no debería de aplicar a política, pero me imagino que como ciudadano tendrá una opinión sobre Pedro Castillo. No es que no deba aplicarse, puede aplicarse a la política, o sea, el política puede ser un tema. No creo que el poema sea muy eficaz como arma política, pero puedes hacer poemas sobre lo que te dé la gana. Sobre Castillo, bueno, desgraciadamente, yo creo que la gente no votó por su gobierno, sino por decirle no al fujimorismo de una vez. Y entonces, cuando Castillo se ha encontrado con la presidencia, toda la evidencia, creo yo, que existe, es que no estaba preparado para eso. Y las renuncias y los desmadres que hay últimamente son simplemente eso, o sea, que no tenía un equipo, no estaba preparado y por más buenas intenciones que pueda tener el señor Castillo, le va a ser muy difícil hacer algo, y menos con una oposición que quiere volver al antiguo régimen liberal bruto, ¿no? O sea que no, la perspectiva no es muy alentadora. ¿Cómo entiende ahora, en este momento de su vida, el acto poético? Mi respuesta es estrictamente personal, ¿no? O sea, porque no hay una teoría sobre el acto poético, creo yo, o no debería haberla. Regreso a algo que dije antes, es decir, me siguen interesando mucho los actos del lenguaje, los hechos del lenguaje, lo que la gente hace con el lenguaje, lo que nosotros podemos hacerle al lenguaje, que el lenguaje nos haga a nosotros. Ese siempre fue para mí como el germen inicial de mis poemas.
de una gran mayoría de mis poemas. Sí, he dicho que para mí el poema es lingüística por otros medios. Para otras personas el poema es psicología por otros medios. Para otras personas el poema es ciencias sociales por otros medios, etc. Lo interesante sería, en realidad, preguntarse por cuáles son esos otros medios. En otras palabras, ¿qué tienen en común todos estos otros medios por los cuales nosotros hacemos o psicología, o ciencias sociales, o lingüística, o política, o lo que fuera? No sé si pueda decir mucho más. O sea, escribo constantemente. Para mí es parte de lo que soy, creo yo, como ser humano. Escribir es como indispensable. No publicar, sino escribir. Porque creo que además es una gran forma de pensar, ¿no? Eso lo decía Nietzsche, ¿no? O sea, una vez cuando tú escribes es cuando te das cuenta qué es lo que estás pensando. Entonces el acto de escribir, sí, es un compañero muy, muy cercano, y es un compañero que explora cada vez de manera más intensa hechos del lenguaje. ¿Hay influjo de la música? Porque por esta oralidad y por... Sí. Me imagino que usted lee sus poemas en voz alta antes de darlos, o de poner el punto final, porque hay mucho con las palabras, se nota que hay un Sí. aprecio por el lenguaje, pero la música también, no sé si la música, a mí me da la impresión que sí, pero usted... Para mí la música es vital. En el caso del poema, no hay un poeta que tenga mala oreja o mal oído, digamos, ¿no? Ese es como el pecado original de un poeta, ¿no? Si no tienes, si no escuchas, si no escuchas el sonido, no. Dedícate a otra cosa, a jugar béisbol o sea, a otra cosa. Eso no es. Porque esto está muy, muy identificado con estos procesos prosódicos que, como dije, tienen un momento presemántico, que inclusive antes de saber qué dice el poema, hay algo en el ritmo. El éxito del hip hop, creo yo, se basa en eso, y en que mucha gente ni siquiera escucha qué es lo que dice el cantante de hip hop, que muchas veces dice barbaridades que uno no avalaría, pero que no importa, haciendo los movimientos, y hay un cierto ritmo, una cierta prosodia que te lleva. Ya en el caso del poema creo que es exactamente igual. Y para mí, en otro sentido, la música es muy importante. No solamente la música del poema, sino la música. Tengo que estar escuchando música casi constantemente cuando escribo, cuando estoy trabajando, etc. Y casi todo es clásica, sí. ¿A qué le gustaría que sonara? Me imagino que nada barroco, le imagino, ningún compositor barroco. Sí, Bach. Para mí Bach es el gran ordenador del universo. No, yo regreso a Bach para que me ordene cuando estoy así un poco desvariado. No, claro que me gusta el barroco, pero claro, Bach es con distancia al que yo recurro más a menudo, ¿no? Y luego el siglo XX, no, Beethoven le sigo encontrando cosas que me parecen admirables. Pero sí, digamos, la presencia de todos estos músicos sonando en mi escritorio, en mi casa en Lima, es indispensable para mí. ¿A qué compositor le gustaría que sonara el libro? Y les dejo de decirles. Lo primero que me viene a la mente es Ligeti. Pero claro, eso es una pretensión. ¿Por qué? Porque Ligeti es bastante mejor músico que yo poeta.